Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el emocionante episodio de hoy, los llevaré a un viaje único y aventurero en medio de la naturaleza. ¿Se han preguntado cómo sería acampar en un lugar llamado Hierba Loca? Pues prepárense para sumergirse en una experiencia que combina la belleza serena de la vida al aire libre con la emoción de explorar un entorno verdaderamente extraordinario. En Hierba Loca encontrarás una variedad de cerros ideales para todo, desde principiantes hasta expertos en camping y senderismo. Desde un cerro de 2.300 metros sobre el nivel del mar, perfecto para quienes están empezando su aventura en la naturaleza, hasta elevaciones desafiantes de hasta 5.424 metros, que exigen experiencia y habilidad. Recién llegado y he descubierto el lugar perfecto para pasar la noche. Aquí cuento con una mesa de camping, agua potable y baños. Todo listo para una experiencia genial. Acompáñenme. Cuando monto mi carpa, siempre pongo un plástico debajo para protegerla de la humedad del suelo. Esto ayuda a que la carpa se mantenga seca y dure más tiempo. Si el viento sopla con fuerza, es recomendable clavar las estacas antes de armar la carpa. Así evitamos que salga volando y en situaciones extremas podemos poner peso dentro para mayor seguridad. Mientras armo mi carpa, aprovecho de explicar cómo llegar aquí. En primer lugar, para ingresar a este lugar debes pagar una tarifa diaria que hoy fue de 3.500 pesos chilenos o $4 por día. Como fue por 2 días, pagué 7.000 pesos chilenos o también $8. El viaje comenzó tomando la línea 1, también conocida como línea roja, del metro, con destino a Escuela Militar. A continuación, tomé un microbús que me lleva hasta la Plaza San Enrique. Una vez ahí, tuve dos opciones para subir: tomar un taxi o pedir un aventón para que me lleven. En mi caso, opté por el taxi, el cual costó 25.000 pesos, es decir, unos $29, hasta llegar a la Villa Paulina. Por otro lado, también existe la posibilidad de que te lleven hasta la entrada del parque. Esta opción tiene un costo de 20.000 pesos chilenos, alrededor de $23. Hay un horario establecido para la subida y bajada de vehículos, así que es importante estar atento al momento de llegar al área y verificar de vez en cuando la página oficial de Hierba Loca para obtener información actualizada. El objetivo de este canal es enseñarte que no hace falta ser un experto ni depender de la compañía para disfrutar del camping. Puedes tomar tus cosas y aventurarte a acampar en solitario. Es más accesible de lo que crees. Esperamos traerte próximamente un video sobre el equipo básico para acampar durante la primavera y el verano. Y lo mejor es que se ajustará a cualquier presupuesto, no te lo pierdas. Lo genial de la zona que escogí es que estoy a pocos metros del estacionamiento para vehículos.
Esta área dispone de baños públicos y agua potable. En este momento voy a buscar agua para cocinar. Voy a buscar en mi carpa los utensilios necesarios para cocinar. En Hierba Loca está prohibido hacer fuego, llevar mascotas, consumir droga, embriagarse, fumar, usar fósforo, entre otros. Vamos a usar una cocina de gas para cocinar. Este protector nos ayudará a reducir el viento y disminuirá el consumo de gas. Es importante que el protector cubra toda la olla. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta de tallarines con chorizo y salsa de tomate. Se va a poner muy sabroso. Siempre que salgo de camping me aseguro de llevar 2 tanques de gas. Esto es especialmente útil para mantener la carpa cálida en las noches frías, como último recurso. ¿Quieres traer todo? ¿Este chocolate? ¿Ese no lo he probado? ¿Este? No. Es rico. Lo hubiera probado tú también. Con suerte sal. Sin considerar la galleta en la mañana, esta es mi primera comida durante el día. Me suenan hasta las tripas por el hambre que tengo. Después de almorzar y asegurarme de tener suficiente agua y bocadillos para el camino, me dispongo a subir el cerro del medio. Este cerro se clasifica como de dificultad media, según Hierba Loca, y se estima que tomará aproximadamente 1 hora y media alcanzar la cima. Vamos por ello. Cuando me aventuro a subir un cerro o acampar, siempre tengo en cuenta el momento en el que el sol se oculta, dado que estamos en pleno invierno. El sol se pone alrededor de las 6:30 de la tarde. Si inicio mi recorrido a las 2 de la tarde, cuento con casi 5 horas de luz. Según la información proporcionada por Hierba Loca, esta ascensión no debería llevarme más de 3 horas en total, considerando
tanto la subida como la bajada. Esto me dejará un tiempo suficiente en la cima para tomar algunas fotos con mi teléfono y descender con la luz adecuada. Una planificación inteligente garantiza una experiencia más segura y memorable. ¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Uh! ¡Llegamos! Esta es mi primera vez ascendiendo un cerro sin la compañía de un guía, confiado únicamente de las estacas del sendero. Estoy emocionado y contento de haber llegado hasta aquí, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Mi meta es alcanzar algún día la cumbre del Aconcagua y los Ojos del Salado. Este lugar sirve para que los animales puedan tomar agua en momentos de escasez en el cerro. Y así concluimos con nuestra primera experiencia en la cima. La subida me llevó 1 hora y 20 minutos, mientras que el descenso me tomó solamente 1 hora. Champiñones con huevo. Ahí no sé. Qué rico, ¿te gusta el tomate? ¿Cómo mezclarlo con huevo o no? Sí, también me gusta. Sí, ¿Cuál comí eso parece? igual queda bueno. Falta mi servicio, ¿dónde tengo él? La cuchara. ¿Dónde está la Queda re cuchara? bueno. Re bueno. Ay, ay, ay. Llegué arriba y me emocioné caleta, te lo juro. Hasta me salió una lágrima, me emocioné así. Yo Y yo igual. no me emociono, la verdad que no. ¿Cuánto te echaste para allá, más o menos? Subida, 1 hora 20. Ya, bueno, piola. ¿Cómo Sí, se po. llama el sendero? Cerro al medio, ¿Es para allá? para allá. Ah, cruza. ¿Te va a Sí. ir por aquí? No, no, No. ese es el manchón, Ah. el manchón, algo así. ¿Ya? ¿Cruzaste? Crucé Y para arriba. para arriba, izquierda. Ah, para allá. Sí. Ahí tengo la foto. Ya. 1 hora 20, pero sin descanso y sin grabar, yo creo que 1 hora 10, 1 hora 5. Yo creo que algo piola voy a hacer. Y mañana. bajar me demoré 1 hora. Ahí sin pausa. Sin pausas. Sí, po. Full. Ya, bacán. Porque quiero. Hacer Pero la algo. sufrí, bueno, no te voy a mentir, ¿no? Así que, la hice. Al principio estaba fácil, pero después me costó. Yo igual y lloré y me salieron unas lágrimas. Como del silencio que había allá, así. Sublime. Y cuando hay gente que sube, se emociona caleta, pues yo le digo, la gente yo creo que le pone mucho y no, de verdad que le emociona. Y más que la vista, yo creo que es como tu logro personal, pues tú llegaste. Sí, y todo. Con tus pensamientos. Con... Una de las ventajas que encuentro en Yerba Loca es que estamos rodeados de otros aventureros. Justo hace un momento, mi vecina de la carpa de al lado cenó conmigo. Yo la acompañé con una taza de capuchino. Vamos a lavar los utensilios para poder cenar después de una larga caminata. Es importante recargarnos. Hola, Hola, buenas. ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno. ¿Tenés la balosa? Sí, aquí tengo. Bueno, yo no era para convidarte. Ah, no, tranqui, gracias, bro.
Tuviste que lado, sí, para que no se me vaya. Sí, cuidado, Casi por se ahí me- mismo. Freiremos unos champiñones y luego añadiremos huevos para acompañarlo con pampita. Después de la cena, nos dirigiremos a un mirador con una vista impresionante. A pesar de ser de noche, intentaremos capturar fotos del universo y tal vez incluso logremos captar algo de la Vía Láctea. Será una experiencia mágica bajo el cielo estrellado. Acompáñame. El universo despliega su belleza en cada rincón del espacio, pintando el cielo con estrellas y galaxias que cuentan historias de millones de años de luz. Cada brillo nocturno nos invita a explorar lo desconocido y nos recuerda nuestra pequeña en esta vastedad cósmica. Admirar el universo es abrazar la asombrosa danza de las luces que trascienden fronteras y despiertan nuestra curiosidad innata. Con mucho cuidado, mucho cuidado, despacito, 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 vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando. Caminando, caminando, caminando. Vamos caminando. Hay un río. Vamos caminando. 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 No veo nada. Nada.
Finalmente llegué a la caminata, me tomó 15 minutos subir, aunque no registré el tiempo de bajada. Voy a descansar temprano para levantarme a primera hora de la mañana y comenzar la subida al refugio alemán. La pasé un poco difícil durante la noche, hacía mucho frío, a pesar de que dormí con ropa y el suelo estaba bastante duro. Me desperté varias veces. Vamos a hacer una pausa para ir al baño, refrescarnos, lavándonos las caras y preparar un delicioso desayuno. Es importante desmontar el campamento antes de las 3 de la tarde, ya que hay un horario establecido para la bajada de vehículos, así que voy a subir el cerro lo más rápido posible para tener tiempo de almorzar. En hierba loca es recomendable guardar la comida dentro de las carpas para evitar atraer a los animales. Personalmente prefiero colgar la comida en la cuerda que instalé para la lámpara. Sin embargo, esta mañana me desperté con la sorpresa de encontrar alrededor de 10 pájaros buscando restos en la mesa y en las bolsas de basura. Vamos a preparar un desayuno de campeones. Freiremos chorizo con cebollín y acompañaremos con palta, pampita y capuchino. Delicioso. Lo pelamos al cebollín.
Lo picamos en cuadritos. Partimos la palta para molerla. Por mientras que se fríe el cebollín, cortaremos el chorizo para que se cosa más rápido. Al momento que el cebollín esté dorado, le echamos lo otro. Escucho voces y creo que se están levantando mis vecinos de las otras carpas.
No me imaginé que me cansaría tanto durante la subida, pero que llegamos, llegamos. Estoy para la caga. Quiero puro llegar. Estamos cerca. Ya veo el refugio. Ya veo el refugio. Pero estoy muerto. No pensé que iba a ser tan complicado. Lo miré y pensé que iba a ser más fácil. Vamos a ver si podemos entrar. Está cerrado. Subir hasta acá me demoré 1 hora y 50 minutos. Falta conseguir más resistencia. La vista aquí es absolutamente hermosa. Podemos admirar el majestuoso Cerro El Manchón, que se alza con una altitud de 3.720 metros. Nuestra meta es conquistarlo en noviembre. ¡Qué emoción! Todo llegará. Después de una caminata de 3 horas, finalmente hemos llegado a nuestro campamento. Por supuesto, llevé conmigo todas las pertenencias de valor y dejé solo la ropa. Además, pedí a otros campistas que mantuvieran un ojo en mi carpa. Anoche lo que más me inquietaba era si encontraría a alguien dispuesto a llevarme de regreso, o si tendría que comunicar a la familia que estaré un día más aquí, y al trabajo que no podré asistir.
¿Y el próximo año? No sé. Primero ahorrar plata y de enero hasta abril. Y después veo. Interactué con varios automovilistas, preguntando si podrían brindarme ayuda. Por suerte, alguien accedió y estoy muy contento por ello. Aquí concluye mi emocionante aventura en el maravilloso Parque Hierba Loca. Si has llegado hasta aquí, te agradezco enormemente por tu apoyo. Si te gustaría ver un video especial, no dudes en dejar los comentarios. Hasta la próxima.